no escuchan bien, por favor, regalen el sonido para mejorar atrás. ¿Queda bien el sonido ahí? Bueno, está bien que me ayuden allá cuando no llegue bien el sonido, nos lo hagan saber. Vamos a la palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Evangelio del Señor Jesús según San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer acá unos versículos del verso 13 al verso 17. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y todos se dicen, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apelló Boanerges, esto es, hijos de Pedro. Oremos todos, levante sus manos y buscamos a invocar el nombre del Señor. Soberano Dios, gracias en esta noche por esta palabra que tenemos acá. Es una palabra maravillosa que trae vida, que trae salud. Dios, quieres hacer una obra especial con todos los que han venido. La obra es buena, la obra es perfecta, la obra es maravillosa. Cuando Dios mío nos habla con un buen propósito, y es el que podamos conocer la palabra, podamos entrar en ella, vivir en ella, poder ser de gran bendición. Es en el nombre de Jesús que hoy levantamos el corazón, levantamos también nuestras manos y declaramos que hay poder en el nombre del Señor Jesús y vida para todos, salud para todos. Alma mía, que pueda gozarse en el Señor. Ese es nuestro anhelo hoy, Dios mío. Por eso estamos aquí. Gracias, Señor. Muchas gracias por hablarnos hoy a través de esta palabra. Amén. Pueden sentarse, tengan la bondad. La conducta de los hombres en el tiempo de hoy la podemos resumir como el apóstol Pablo lo dijo cuando escribió la carta a los Efesios. ¿Cómo llamó a los hombres en cuanto a su conducta? Lo llamó hijos de ira. Y no se dirigió a uno solo, sino que dijo hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, no dejó a nadie fuera de ese pensamiento, hijos de ira. Una de las cosas con las cuales el ser humano lucha es con eso. Se dice que tiene que ver con el temperamento, se tiene que ver con la crianza misma. Algunos piensan que tiene que ver con el entorno social donde se criaron, llámese la ciudad, llámese el pueblo. Otros dicen exactamente es por el apellido de mi familia. Y la ira es un asunto que está presente en todos. Si yo preguntara hoy, ¿quién en la vida no se ha irado? Estaría seguro, estaría convencido que aunque usted trate de decir yo soy muy manso, muy pacífico, hay algún recuerdo, alguna situación donde dice no soporté más y me airé. La Biblia está llena de personajes, es decir, se habla de muchos hombres, tanto hombres como mujeres, y se resalta, claro, y uno como predicador resalta la vida de muchos hombres
día y poder decir que nunca se irá. Hay un hombre que está desde el Antiguo Testamento y creo que es el del que pudiéramos hablar bastante, y es de Moisés. De Moisés se dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Así está escrito, era el hombre más manso que había en la tierra. De hecho que su mansedumbre fue una virtud y fue una ayuda para que él pudiera liderar a un pueblo que se considera, según la historia, que ese pueblo llegó a tener más de 2 millones de personas, y lo lideró durante 40 años. Es decir, fue el líder de ellos, promotor de ese paso por el desierto. Y uno ve en ese hombre que esa virtud de la mansedumbre le permitió lograr muchas victorias. Momentos muy difíciles los pudo sortear, porque la mansedumbre, eso es lo que lleva consigo. El hombre puede sortear situaciones muy difíciles y puede salir victorioso. Pero como uno dice, al ser humano se le llena la casa. Eso es un término muy castizo, del pueblo. Como que uno dice, yo aguanto, pero tengo mi punto en el cual hasta ahí llego. Y así fue que el hombre más manso, que Dios habló de él, dentro de esa posición, que era un hombre muy manso, pero llegó el día en el cual se le quitó la casa. Y fue el día que el pueblo murmuraba, que el pueblo pedía agua, y el Señor le indica lo que debe hacer, porque Dios estaba con él, y le dice que golpee la peña, una roca. Y entonces él sabe que Dios hace milagros. Él no protesta contra Dios incredulidad de que Dios no sea capaz. Lo que protesta es contra el pueblo, se enoja contra el pueblo. Eso es lo que se nota ahí, que se enoja es contra el pueblo. Y le dice al pueblo, he de sacarle roca, he de sacarle agua de esta roca. Como se dice, en un momento dado como que me sacan de quicio, yo como que no soporto cómo, y he de sacarles agua de esta roca. Pero esas palabras iban llenas de un momento de acaloramiento, y eso fue algo que le impidió a ese hombre que quedara en la historia marcado como el hombre más manso, porque la Biblia dice que lo hicieron airar. Así dice el libro de los Salmos, lo hicieron airar. Es decir, le sacaron la chispa. Pero ¿qué es lo que pudiéramos observar de eso? Que todos los seres humanos, la ira nos ronda, la ira nos atrapa. ¿Cuántas cosas, y diría, cuántas desgracias hay, cuántas catástrofes, digámoslo así, hay historias muy amargas por situaciones donde no soportamos o no mantenemos la calma? Alguna vez que visité la cárcel de Ibagué, de Picaleya, como le llamaban antiguamente, encontré a un hombre a quien le dirigí para preguntarle por qué él estaba ahí. Se me ocurrió preguntarle, caballero, disculpe, ¿por qué lo tienen detenido acá? ¿Por qué está aquí? Cuando le dije eso, el hombre entró en llanto y se puso a llorar y me dijo, es que maté
a la mujer más hermosa que había en la tierra, a la mujer que más amaba, a la mujer que jamás podré encontrar otra como ella. Y comenzó a hablar de ella, pero con una elegancia, como diciendo, era lo máximo. Y entonces yo me quedé mirándolo y dije, pero la mató. A la mujer que más amaba, a la mujer con todo lo que dice de ella, la mejor madre, la mejor esposa, eso hablaba tan bonito de ella. Yo le dije, ¿y por qué la mató? Dijo, porque me airé un día y no me di consecuencias. ¿Y cuántas cosas el hombre llega a hacer porque se aira? ¿Cuántas cosas se dicen cuando uno se aira? Menosprecia, pisotea, se jacta, se cree grande. Un hombre que hoy persevera en el Evangelio perdió su hogar antes de conocer el Evangelio, y él me contaba su experiencia y me dice, pastor, yo tenía un hogar muy bonito, hermoso hogar, gran mujer, muy trabajadora, y también hablaba muy bien de ella. Y me dice, pero un día, en esos momentos de acaloramiento, de discusión, yo salí diciendo que jamás volvería. Me llené de ira contra ella ese día, digo, y decía él, recuerdo que ese día cogí la moto, monté la caja con mi ropa y salí. Dijo, Dios me guardó que me hubieran matado porque no respeté ni semáforos, no respeté pares. Dijo, salí tan airado que yo dije, a lo que sea, si me matan carros, lo que sea, pero acabo con todo. Sin embargo, dice, lo curioso de la vida es que airado tuve que parar luego en la moto, y después de haber recorrido mucho, pensar, ¿y para dónde cojo? Porque no tenía ni siquiera a dónde pasar esa noche. Sin embargo, su carácter fuerte, rebelde, porque se le notaba, aún siendo creyente, se le notaba su temperamento y su orgullo. Dijo, yo jamás volví a la casa a hacer vida con mi mujer. Dijo, aunque sé que es una buena mujer, pero mi machismo, decía él, mi forma de pensar, yo no voy a doblegarme. Alguna vez, ya siendo creyente, le hice alguna observación de su testimonio, precisamente con su temperamento, que era muy difícil. Y ese día recuerdo, estábamos, la iglesia tenía un solar donde había algunos árboles. Estábamos debajo de un árbol. Nunca olvido la escena tan curiosa. Cuando yo le hice la observación de que no le convenía una vida o actuar así en la vida, se llenó de ira contra mí incluso. Y el hombre cogió una de las ramas del árbol, la partió con sus manos y me la partió frente al rostro y me dijo, y no lo toco, porque Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Así. Entonces uno dice, la ira, todo lo que puede hacer. Claro, no me tocó. Y es un gran amigo. Pero qué vergüenza hacerlo. Pero el hombre pierde el juicio, pierde la razón, pierde el sentido. Pero ¿a dónde voy con este tema? Es ver la
Acá quiero llegar con este tema. La gracia de Dios por el ser humano. ¿Sabe Dios que nos enojamos? ¿Sabe Dios que sufrimos de ira? Pero al hombre airado, al hombre en esa actitud, ¿le extiende la mano o no? Esa es mi pregunta. El hombre en esa condición, viviendo en esa condición, Dios tiene misericordia de él a pesar de... ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o no? Vea, Dios es tan bendito y tan bueno que hasta una persona así como el que yo les cuento, que hizo aquello, Dios puede hasta usarlo para bien de su obra, de sus proyectos. Porque si dijéramos que aquí los creyentes todos somos santicos y que aquí ninguno comete ningún delito, ninguna cosa, yo diría sería la peor mentira que pudiéramos estar aquí predicando. Aquí hay gente de carne y huesos. Así lleven años de vida cristiana. Hay personas de años que su temperamento no les permite avanzar mucho, sino que van despacio, pero ahí van. Y Dios les tiene paciencia, Dios les tiene misericordia. Vea, Dios llamó a un hombre llamado Jonás. Y Jonás lo llama la Biblia el profeta Jonás. Profeta quiere decir que publica palabra en nombre de Dios, que lleva un mensaje de Dios al pueblo. Y Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y dile a Nínive, a esa ciudad, que la maldad ha subido de punto, que ha llegado hasta mi presencia, y que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tan buena gente del profeta que en vez de irse para Nínive arrancó para Tarsis. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque no era de los hombres mansitos que se dejan manejar, dirigir. Es de los que hacen lo que bien les parece, lo que se les ocurre, que dicen: a mí no me manden, a mí, conmigo déjenme quieto. Pero Dios, no obstante, lo llamó para... Mire lo que hace Dios. Dios usa hasta lo que uno dice que no sirve. Pero Dios usó a ese hombre. Pero ya conocen la historia porque es bastante curioso. Porque Dios, cuando quiere algo con alguien, se propone salvarlo a pesar de atraerlo a pesar de. Alguien dirá: ¿será que Dios me puede perdonar, me puede ayudar? Si yo soy canalla, si yo soy terrible, vea, Dios sí lo puede ayudar. Si Dios sí lo puede ayudar. El hombre arrancó y pagó el pasaje y se fue para la cárcel. Pero el Dios del cielo levanta una tempestad de tal manera que el hombre aquel se ha metido por allá, escondido, por allá, como se dice, donde no lo vean, pero por allá lo buscan y le dicen: esa tempestad viene de parte de Dios. ¿Qué? ¿Usted quién es? ¿Qué hace? ¿Para dónde va? Imagínense. Los demás descubren que algo está pasando normal, no es normal. Y entonces dicen: sí, es que yo soy profeta de Jehová. ¿Y qué pasa con usted? No, es que el Señor me mandó para Nínive, pero yo no quise ir. Entonces le dijeron: ¿y qué hacemos con usted? Entonces le digo: no importa, tíreme la mano. Ahí le digo: no era, como se dice, las que sean. ¡Cábenme! Hay gente así cruel, pero Dios tan misericordioso, tolerándole todos esos caprichos. Hermano, el ser humano, todos somos llenos de caprichos, todos. Se diga: no, yo no todos. El niño es de brazos caprichoso.
O si no, digan a mamás cuando llevan al niño recién, empieza a caminar, a ver qué hace. Llega al supermercado, ¿cómo llaman las pataletas que hacen? Y si no, lean, todos somos campeones. Y cuando llega el anciano, apáguenme la luz. Todos. Si nadie se salva ni porque sea evangélico, todos tenemos nuestros caprichos, nuestra forma de actuar, y a veces como que somos así, me muevo, me mato, o sea, hay gente que es así cruel, no somos, todos. El hombre se tira en la mano, oiga, y lo tiraron. Claro, otros asustados que se han perdido, pues, si el problema es con ese, pues, y lo tiraron. Pero Dios sigue siendo bueno por el que dice que preparó Dios, eso no fue casualidad, preparó Dios un gran pez y se tragó a Jonás. ¿Y sabe qué hizo el Señor? No dice que se lo comió, se lo tragó y se lo pasó entero. Y el hombre Jonás, en el vientre del pez, enredado en algas, dice. Es decir, la comida que comía el pez estaba enredado, pero allá alzó la voz. Y me pidió a Dios. Dice, ¿será que Dios lo puede ayudar después de que uno ha hecho toda esta embarrada? ¿Será que Dios lo puede ayudar? Sí, lo puede ayudar. Te va torcido, va mal, pero Dios lo puede ayudar. Usted no se crea que usted está a espaldas de Dios, no, Dios quiere ayudarlo. Lo importante es que le clame en el día de la angustia, clame en ese momento de que usted siente que se va a morir, que ya no hay nada que hacer. Se puede perder todo, pero Dios sigue existiendo. El hombre clama. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo transportó en un gran pez y lo vomitó el pez, dice. ¿A dónde lo vomitó? No en Tarsis, lo devolvió y lo llevó a donde Dios le ha mandado y lo vomitó en la playa de Nínive. El hombre, y entonces acuérdate que Dios lo puso ahí, entonces me puso a hacer lo que Dios, así como dice, me tocó. Pero ¿ustedes creen que predicó de buena gana? Ustedes como ven el predicador muy raro, predicador. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Bravo. Dios dice eso, que lo va a matar. Y les quedan 39 días, le quedan 38, le quedan 5, le quedan 2. Y cuando Dios le queda uno, se volvió el hombre. Sí, cuando ya quedaba uno, ya no estaba predicando. ¿Saben qué se hizo? Se subió allá a un monte y dijo, voy a ver que lo sacaran. Él no predicó mensaje de salvación, sino de condenación. Aunque Dios le dijo que los iba a acabar, pero el hombre no pensó en la misericordia de Dios, pensó en el juicio de Dios. Hay predicadores que predican solo condenación, juicio, y a toda hora están llenando el infierno. Usted se va a ir para el infierno, usted se va para el infierno. Amigo, hermano, el mensaje de Dios no es el infierno, el mensaje de Dios es el cielo. No predique infierno. El mensaje de Dios es salvación, no condenación. Predicadores que, hermano, predica un mensaje que asuste a la gente. ¿Cuál que asuste a la gente? Predique las buenas nuevas de salvación. Que el perdido diga, hay un camino, que el que está por ahí la mentira diga, hay una verdad. Que el hombre que está odiando diga, pero hay un amor. Aquel predicador era predicador de desgracias, como se dice, de juicios. Y dijo, pues ahora llegó el día, como no quisieron hacer caso, ahí van a morir todos. Y sucedió que el pueblo, desde el rey hasta el más pequeño, dice la Biblia, que hasta las bestias, el rey dijo, vamos a ayunar. ¿Qué era ayunar? ¿O qué es ayunar? No vamos a comer alimento, no se le dé alimento a nadie, porque vamos a clamarle a Dios. Y no eran evangélicos,
no eran israelitas, era un pueblo pagano. Entonces dijo, vamos a clamarle a ese Dios. Lo que no hizo el profeta, lo hizo un pueblo pecador. Un rey pagano. Clamémosle a Dios. Quizás, dijo él, se arrepienta del mal que ha dicho que nos va a hacer. Y de pronto no lo haga. Imagínense, acudamos a la misericordia de Dios. Y sucedió que el día 40 no cayó fuego. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Se puso bravo, más bravo todavía. Y le dijo a Dios, vea, yo por eso no quería venir aquí. Imagínense, yo por eso no quería venir, por eso me fui para la cárcel. Porque es que usted es grande en misericordia. Usted perdona al hombre, usted ayuda al hombre. Hay un predicador que quebrado por el Señor. Y entonces Dios le hace bien experiencia al predicador para que aprenda. Dice que una calabacera, una mantica salió, rapidito creció y dice que era como calvo el hombre. ¿Cierto? Y mira, hermano. Era como calvo. No, era calvo, ¿verdad? Y dice la Biblia que el hombre, claro, por el sol, entonces se metió ahí debajo de la mantica. Pero el Señor mandó un gusano que se tragara la mantica de una vez. Y entonces, otra enojada. Se enojaba por todo. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Le dijo a Dios, Dios, quíteme la vida. ¡Máteme! Era grosero, atrevido. ¿Qué más puedo decir de Jonás? ¿Y sabe cómo le responde Dios? Jonás, haces bien en enojarte tanto. Si a usted le sirvió esa matica, y si le hace falta esa matica, que usted no la sembró, que usted no la hizo crecer, si a usted le hace falta, ¿será que a mí no me duele más de 120,000 que hay en ese pueblo? Que yo les di vida, que yo los crié, les he traído alimento, techo, cuidado. ¿Acaso no me duele ese pueblo? El Señor dijo, es que ese pueblo a mí me costó, a mí me duele el ser humano, lo que sufre el ser humano. Amigos y hermanos, la misericordia de Dios está por encima de la ira del hombre, por encima de la rebeldía del hombre, del orgullo del hombre, de la jactancia del hombre. Hay hombres que se creen que son, como se dice, lo último, lo más grande. No importa, Dios sigue siendo el más grande de todos y tiene misericordia de todos. Amigos y hermanos, no cometamos locuras. Busquemos la ayuda de Dios. Y termino diciendo, después subió al monte, eso lo hizo Jesús. Y llamó así, decir, llamó para él a los que él quiso. Me gusta la palabra, a los que él quiso. Hay gente que dice, ese evangelio tan malo que era, él quiso. Y ese que odiaba tanto, él quiso. Y ese que no le gustaba, que se burlaba, no importa, él quiso. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. ¿A quién? A esos. Y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y aquí viene la historia, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes los llamó Juanetes. ¿Y cómo es? Esto es hijo del trueno. ¿Por qué lo llamó hijo del trueno?
no era cualquier joyita. Usted dice, ay hermano, el apóstol, Juan el apóstol amado. Sí, pero después de convertido. O después de sellado, diríamos. Pero ese hombre, Juan, el Señor lo llamó hijo del trueno. ¿Por qué lo llamó a él y a su hermano así? Porque una ocasión los mandó a que fueran a una aldea y que le dijeran a la gente que el Señor Jesús iba a venir, que prepararan todo, y la gente dijo, no queremos saber nada de ese Jesús, aquí no lo vamos a recibir. Entonces vinieron bravos, se enojaron con la gente, y le dijeron, Señor, nos da permiso por ahí para hacer descender ¿qué? Fuego del cielo y que los consuma. Ellos son los apóstoles. Ellos son los que Jesús usó, los que Él tuvo a su lado. Jesús no tuvo gente perfecta, Jesús tuvo gente a los que Él quiso, los que vinieron a Él, que el Señor le dio autoridad, lo mandó a predicar. Claro, Dios hizo una obra grande en ellos, porque ese hombre, hijo del trueno, es el apóstol amado que se llama en la Biblia y el que más habla de amor, porque aprendió que la vida airada no sirve, que hay que dejar la ira, que hay que dejar la rebeldía, que hay que dejar el orgullo, la jactancia. Claro, él aprendió eso y luego dice, ay hermano, no amemos de lengua, no amemos de labios, sino de corazón. Aprendió a amar, aprendió a valorarse, a valorar a los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos esta noche. Estar de fiesta en la bondad. Y el Dios de toda gracia está aquí. Alguien pudiera decir, pastor, mi vida no va bien. Pero yo le digo, no importa, aunque no va bien, Dios extiende su mano y es Dios de misericordia. Dirá, mi pastor, yo me aparté del evangelio porque me llené de ira contra alguien acá, pastor, hermanos, o que sea. No importa, pero Dios extiende la mano hoy para perdonar y ayudar. Vamos a orar por todos los amigos que están acá en esta noche. Hay un buen grupo de amigos y la misericordia de Dios es para con todos. Nadie aquí podrá decir yo soy mejor que los demás. Aquí si somos lo que somos, lo somos por la gracia del Señor. Sin el Señor nada podemos hacer. Vamos a levantar las manos, levante el corazón y comience la oración. Alguien que quiera orar esta noche por todos los amigos, familiares de nuestros hermanos que van a contraer matrimonio. Vamos a invocar el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Levante su voz. Puede levantar la voz, hermano, puede levantar esa voz al Señor y decirle, Padre, obra. La vida de todos ha sido así, Señor.